Muy buenos días a toda la comunidad salgareña. En el programa de hoy está estipulado empezar a trabajar todo lo que concierne con los muchachos de 11, lo que tiene que ver con las pruebas IFEX, ¿sí? Es como una idea que el rector nos participó para mostrar a los muchachos de pronto algunas técnicas o algunas formas de responder estas preguntas, o el día que ustedes tengan que responder estas preguntas, tengan como una pequeña base de cómo se van a responder y más o menos tener unas pocas, o traigo unos pocos ejercicios de qué van a encontrar en estas pruebas IFES. Traigo unas preguntas que fueron hechas en el 2020, el año pasado, en las IFES del año pasado. Entonces, para que ustedes más o menos tengan en cuenta qué les van a preguntar, qué van a solucionar ustedes allí y pues puedan tener alguna opción pues como de mejorar esos puntajes. Como en este momento estoy dando el área de física, ese es el área que voy a empezar a trabajar, ¿sí? Después vendrá el profesor Próspero con el área de matemáticas y después vendrá la profesora Olga Mary con el área de inglés, y me imagino que los otros docentes pues que programen para esta cita. Bueno, lo primero que vamos a empezar pues con una presentacioncita de los problemas, de las preguntas o de los ejemplos que les traigo pues como a continuación, y les voy a mostrar como una forma de solución frente a eso, ¿cierto? Entonces vamos a ir como de las dos maneras. Ustedes mirarán el ejemplo que se tiene ahí, y vamos aquí en el tablero, vamos a hacer una pequeña solución acerca de estos tipos de problemas. Entonces empezamos con la presentación. Como ustedes pueden ver ahí en pantalla, soy el profesor, el docente Juan Zair Cifuentes, licenciado en Matemáticas y Física de la Universidad de Antioquia. Soy magíster en Educación y en Evaluación de Proyectos de la misma universidad, docente también del municipio de acá de Salgar, de la institución educativa Julio Restrepo, en el área de Física. Y espero esto no solamente les sirva pues como a los muchachos de aquí del Julio Restrepo, sino a todos los que nos pueden observar de los otros corregimientos que también tienen de pronto bachillerato, que también van a empezar o van a presentar las pruebas IFES este año. Entonces, vamos con lo que dice la pregunta 1. Sí, la pregunta 1 nos dice a nosotros, un bus se mueve con una velocidad constante en la dirección que se indica en la figura. Como ustedes ven ahí en la diapositiva, se ve la figura de un bus que va para el sentido de la diapositiva. Ustedes lo deben de estar viendo de izquierda a derecha, ¿cierto? Mientras tanto, mientras llueve, y las gotas de lluvia caen a una velocidad constante, o sea, no está ni aumentando ni disminuyendo. Esto es una velocidad pues o un movimiento constante que tiene en este momento pues como la lluvia, ¿cierto? Y también ven unas personas afuera del bus. Esas personas están esperando el bus, están esperando a que el bus pare por ellos. Dice, si los observadores que están en reposo, y es bueno que se entienda qué es el reposo, ustedes saben que el reposo es que está quieto, ¿sí? En física el reposo es quieto, está quieto. Para el sistema de referencia fuera del bus, recuerden que una cosa es el sistema de referencia fuera del bus y otra es el sistema de referencia dentro del bus. Son dos cosas muy diferentes, ¿sí? Les pongo un ejemplo, recuerden para que entiendan cómo es el sistema de referencia. Recuerden que si ustedes van dentro de un bus a cierta velocidad y ustedes arrojan algo por la ventana, ustedes ven, el que está dentro del bus ve que ese objeto se fuera como de para atrás del bus, como si cogiera como si uno lo hubiera tirado hacia atrás, ¿cierto? Pero realmente
él hace un movimiento recto, de arriba hacia abajo. Lo que pasa es que uno, la percepción que le da esa velocidad o ese movimiento o esa fuerza que está ejerciendo ese bus en ese momento con uno, es que lo tiraría esa piedra hacia afuera. El que está fuera del bus ve el movimiento exacto del objeto, que va de arriba hacia abajo en línea recta. ¿Listo? Como para que eso se tenga muy claro sobre el sistema de referencia ahí. Y dice, ven que la lluvia, dice, para el sistema de referencia fuera del bus, ven que la lluvia cae de manera vertical, lo que les estaba contando. Ellos ven la lluvia de manera vertical. En el bus, la lluvia se ve de otro tipo de movimiento. Entonces dice, ¿cuál de los siguientes diagramas de vectores representa mejor la velocidad de las gotas de lluvia para las personas que viajan en el bus? Entonces, ¿cómo representa o hay que entender muy bien la pregunta? Y ustedes deben de tener en cuenta que en las IFES es mucho más lectura que la operación matemática como tal. Es leer muy bien el ejercicio, leerlo, y si les toca volverlo a releer y a releer, es mejor leerlo muy bien. Porque muchas de las veces no es solamente una operación matemática o un conocimiento matemático o físico, sino que es de entender bien la lectura. Entonces, la pregunta dice, ¿cuál de los siguientes diagramas de vectores representa mejor la velocidad de las gotas de lluvia para las personas que viajan en el bus? ¿Listo? Entonces, ojo que hay que empezar como a relacionar, ¿sí?, lo que nos están preguntando con el ejercicio como tal, ¿cierto? Entonces, como nos están preguntando por los diagramas de vectores que ustedes saben que un vector es esto, ¿cierto? Esto es un vector, eso es una flecha, ¿sí? Realmente es una flecha. Entonces, ahí les están mostrando los vectores que se tienen. Entonces, por ejemplo, en este ejercicio que es más de conocimiento, es más de una muy buena lectura, debemos empezar a trabajar sobre las respuestas. Recuerden que, o bueno, no sé si de pronto ustedes de pronto conocen eso, hace mucho rato, hace un poco de tiempo, hubo un programa en la televisión que se llamaba ¿Quién quiere ser millonario? Y ojo que eso es importante, ese programa se refería a preguntas de selección múltiple, ¿cierto? Lo mismo que acá y lo mismo en las IFES. Entonces hay algo muy clave en las preguntas o en la solución de preguntas de selección múltiple, que es el 50-50, es eliminar dos de las respuestas que no tienen nada que ver, ¿cierto? Es eliminar dos. Y así le van a quedar no 4 opciones, sino que te van a quedar 2 opciones de respuesta, que va a ser mucho mejor que tener las 4 opciones de respuesta. Entonces vamos a mirar en este ejercicio cuál de las 4 son las 2 que se eliminan, ¿sí? ¿Cuáles son las 2 de esas 4 que se van a eliminar? Entonces hay que empezar a mirar, lo primero que hay que empezar a mirar es el sistema de referencia. Miremos que en la pregunta A, en la respuesta A, mira el sistema de referencia. Arriba tiene hacia mi posición, o sea que la posición ustedes la deben de estar viendo de izquierda a derecha, la velocidad del bus y dice la velocidad de la lluvia vista fuera del bus, ¿cierto? Todos los 4 tienen sistema de referencia, pero mire que los sistemas de referencia son diferentes. Uno está de izquierda a derecha y de arriba a abajo, y el otro sistema de referencia es de derecha a izquierda. En este caso podemos eliminar, porque sabemos de que no está así, de que no es así, los sistemas de referencia, en este caso, que van para ustedes sería de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque los que están afuera del bus, que es la pregunta para las personas que viajan en el bus, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta
el sistema de referencia que tienen los que van dentro del bus y la velocidad y hacia dónde va el bus, ¿cierto? El bus para ustedes va de izquierda a derecha, o sea que el sistema de referencia que para ustedes está de derecha a izquierda no nos va a servir, es decir, la respuesta A y la respuesta D con esos sistemas de referencia se eliminarían y ya quedaríamos dos sistemas de referencia, la B y la C, ¿cierto? Ahora, ya entre esos dos, ¿cómo escogeríamos? Ya nos quedaría mucho más fácil escoger entre esos dos. Como ya se eliminó la A y la D, entonces nos quedaría ya mirando lo que significa o entender bien el vector B y el vector C, ¿cierto? Que son las respuestas B y C que tenemos en este momento. Entonces, para las personas que viajan dentro del bus, mire el vector hacia dónde va del C. El vector del C va hacia el mismo vector del bus. Y cuando uno va en un bus y está lloviendo, uno cree que las goteras le van a pegar a uno, o sea, vienen en contra de uno, ¿sí? Entonces esta C no nos daría porque es como si se alejaran de uno. Y uno, cuando va en un automóvil y está lloviendo, obviamente uno no ve, no percibe que las goteras se estén alejando, antes están cayendo encima del carro. Por lo cual, la respuesta en este caso sería la opción B, ¿sí? Por el sistema de referencia y porque miren el vector viene hacia la velocidad, que mire muy bien, el vector se dirige claramente, el vector se dirige acá, aquí tengo mi sistema de referencia que escogí y el vector se dirige claramente hacia la velocidad de la lluvia hacia el carro, ¿sí? Entonces ahí, para que ustedes, y miren, este va hacia allá y la del carro va hacia acá, ¿sí? Es decir, las gotas van a ir pegando en contra de lo que viene el carro, ¿cierto? En contra de lo que viene el carro, no a favor de lo que viene el carro. Por eso les dije, miren el otro sistema de referencia que viene así. Es como si las goteras se estuvieran alejando del carro. Entonces ahí en este caso no sería pues como la opción a escoger. La opción a escoger entonces en este caso sería la opción B. ¿Listo? Bueno, ese es para el primer punto. Espero les haya quedado como claro pues ahí lo que hay que hacer. Ahora, vamos para la pregunta número 2, que también es una pregunta acerca de gráficas, ¿sí? Las IFES están hechas de gráficas. La respuesta que hicimos, o la pregunta anterior que acabamos de trabajar, son preguntas que se responden no tanto en el 50-50, sino también empezar a trabajar con las respuestas. Esa es otra forma de responder, de ver las respuestas ahí que tienen, para que no se vayan a hacer un poco de cálculos y de operaciones que les va a quitar tiempo y que de pronto esas operaciones ya están ahí dentro de la respuesta. ¿Listo? Dice la pregunta número 2 en física. Bueno, les recuerdo también de que la parte de física se ve en ciencias naturales. Y en ciencias naturales van a tener, en todo el recorrido van a tener, son 10, 15 preguntas de física, ¿cierto? 15 de física, 15 de química y 20 de ciencias naturales. Así es que se divide toda la rama de ciencias naturales. No es como matemáticas que tiene 40 preguntas de matemáticas, no es como inglés que las tiene todas completas en inglés, no. Ciencias naturales, las IFES, empezó a dividirlas en una sola área que se llama ciencias naturales y está física, química y ciencias naturales para que tengan también como ese conocimiento ahí. Bueno, pregunta número 2. Dice, Juan calienta una gran cantidad de agua en una olla, normalmente como se pone pues en un fogón. Al retirarla del fuego, la temperatura del agua se mide con un termómetro y este indica 100 grados centígrados, que recuerden que 100 grados centígrados es la temperatura de
ebullición, o bueno, cuando empieza a hervir, que se conoce pues. Juan mide la temperatura del ambiente y obtiene 20 grados centígrados. La ley de enfriamiento de Newton establece que cuanto mayor es la diferencia de temperatura entre un objeto y el ambiente, mayor es el flujo de calor y por tanto más rápido se enfría el objeto. Recuerde que eso es transferencia de calor, ¿cierto? Transferencia de energías. El de mayor calor le pasa mayor energía al de menos calor, en este caso, ¿cierto? Eso es lo que está pues como queriendo decir en este caso pues físicamente. Entonces dice, teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de las siguientes gráficas describe mejor el proceso de enfriamiento del agua en la olla? ¿Cuál de las siguientes gráficas describe mejor el proceso de enfriamiento del agua en la olla? Entonces aparecen las 4 opciones ahí de una gráfica, ¿cierto? Aparecen las 4 opciones y de las opciones, vuelvo y les recuerdo, en las gráficas es muy particular o muy bueno tratar como de eliminar, empezar a eliminar, no empiecen a responder, sino a eliminar para que les quede 2 de las 4 que tienen. Entonces, por ejemplo, hay 2 que se deben eliminar, que se deberían eliminar de inmediato, debido a ¿qué? A que esas respuestas no tendrían absolutamente nada que ver como con eso. Entonces, miren, por ejemplo, hay una que se elimina de inmediato y sería ¿cuál? Sería en este momento, es la D. Ah, profe, pero ¿por qué la D? Porque mire que está bajando en línea recta. Ella baja en línea recta. Y ese movimiento o ese enfriamiento no va bajando, o sea, eso no, mejor dicho, ¿qué quiere decir esta línea recta en términos de temperatura? Que más o menos está bajando a una temperatura muy rápido, ¿sí? Como si metieran esa olla de los 100 grados centígrados, esa agua la metieran a una nevera, algo así, por ejemplo, que están aumentando ese cambio de temperatura y eso estuviera bajando a ese grado de velocidad, ahí no se podría. Lo otro, la respuesta, entonces ya eliminamos una, ya nos quedan 3, ¿cierto? Ya eliminamos una, que esa sí es como muy clara pues de lo que está. Ahora, las otras 2, lo que son la A y la B, si ustedes ven, son gráficas exponenciales, son como, tienen como una curvita, ¿cierto? Tienen una curva arriba. ¿Por qué esas 2 no serían? Porque es que no nos están diciendo, o si ustedes ven la respuesta A, ella se mantiene caliente, 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 y va bajando, ¿cierto? Va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, hasta que se torna constante a la temperatura del ambiente. La respuesta B dice que va bajando pero de una forma más rápida, no como la A, ¿cierto? O sea que esta B es otra que podríamos de inmediato cancelar, porque si ustedes ven ese cambio de temperatura, si ustedes ponen a esperar, ponen esa olla después de que sale del fogón, la colocan a temperatura ambiente, hay que esperar un momentico que se empiece a enfriar, ¿cierto? Hay que esperar un momentico. Ese momentico no es tan abrupto como lo muestra la respuesta B, que es una gráfica muy cortica, ¿sí? Entonces ya mire que pasé de 4 respuestas, pasé a 2 respuestas, ¿cierto? Pasé a 2 respuestas. Ahora, porque yo, en este caso, ¿cuál de las 2 tendría como el mejor comportamiento? El mejor comportamiento en este caso. Tendría el mejor comportamiento, ¿por qué? La C, porque la A se mantiene caliente hasta cierto punto, porque si ustedes ven de la A, mire que la curvita se torna como constante un poquito y ahí empieza a disminuir.
Y esa disminución de temperatura no es constante, eso no aguanta los 100 grados centígrados un momentico, no. Cuando usted lo baja del fogón, si usted vuelve y toma la temperatura a los 2-3 segundos, ya va a tener 99, 98. Él va a empezar a bajar de inmediato. ¿Y qué se necesita? Y mire que está empezando a bajar. La C muestra que empieza a bajar de una manera abrupta, no se mantiene constante, ¿sí? Sino que baja de una manera abrupta y después se mantiene constante ahí. ¿Listo? Entonces, para este caso, en gráficas, la respuesta sería la C, porque baja de una forma, ¿sí? Baja de una forma y después se mantiene constante. Esto está mostrando la movención de ese termómetro en ese caso. La movención de ese termómetro, esa disminución de temperatura, en este caso ahí. ¿Listo? Como para que ustedes tengan en cuenta cómo es que se maneja la parte de las gráficas aquí. Entonces es muy bueno de que ustedes sepan o puedan entender ese 50-50, que se les va a volver una herramienta muy importante a la hora de presentar este tipo de pruebas y que les va a ayudar mucho a ahorrar tiempo, porque las IFES no solamente dependen de conocimiento, sino también dependen de mucho tiempo, o sea, de poder ahorrarse ese tiempo que necesitan invertir ahí en las respuestas, ¿sí? Para que después al final no lleguen colgados de tiempo y les toque responder todo ahí a como le da, como conocemos en la jerga estudiantil como el pinochazo. Pero realmente muchos llegan a ese ritmo o a esa opción porque realmente no les alcanza el tiempo, entonces tiene que tratar de responder. Un consejo para ustedes, muchachos, que van a presentar las pruebas: no dejen preguntas sin responder. Yo sé que a veces llegan al punto en que no les dio el tiempo, que no les dio el conocimiento, pero es mucho mejor que la respondan a que no la respondan. Recuerden, si no la responden, el puntaje es 0, ¿sí? El puntaje es 0. Pero si la responden, escogen cualquiera de las 4, ustedes que van a saber de que sí atinen a ese y les va a dar un puntaje por esa respuesta. Entonces recuerden, el 0 no les va a sumar, el 1 sí les suma. Entonces es muy bueno que si no les dio el tiempo, tienen que alcanzar a responder. Como les dé, alcancen a responder lo que puedan responder, ¿sí? Ustedes dirán, no, pero es que uno que va a tirar esas pruebas también a la suerte, pero le estoy diciendo, si se ven ya colgados de tiempo, si llegaron a la prueba y ya les dicen ahí en el salón que tienen que entregar, ahí les toca responder. No dejen preguntas sin responder, muchachos, porque es muy importante pues esa opción ahí. Bueno, vamos con la pregunta número 3. La pregunta número 3 dice: en un centro comercial, una estudiante observa a un trabajador que se dispone a limpiar los vidrios del edificio. La cuerda 2 se usa para mantener en equilibrio al trabajador ante un viento constante que corre de derecha a izquierda, como se muestra en la figura, como ustedes están viendo ahí en la figura. La estudiante construye el diagrama de cuerpo libre o el diagrama de fuerzas, como se conoce también, de la situación. Entonces ella construye el diagrama de fuerzas, ¿cierto? El diagrama de fuerzas, recuerden, es el muñequito. Ustedes tienen el muñequito y la cuerda de donde está sostenido la persona. Y dice que el diagrama de fuerza, aquí tiene una tensión 1, tiene otra tensión, acá de una cuerda que viene, tensión 2, viene la tensión 2, viene el peso de la persona, que ustedes lo conocen como W, y viene la fuerza del viento, que es la que está soplando de izquierda a derecha, y una fuerza normal que le están. A esto es lo que se le llama el diagrama de fuerzas, ¿sí? Diagrama de fuerzas.
Entonces, ¿qué es el diagrama de fuerzas? Es sacarle las fuerzas a ese muñequito. En este caso, el muñeco tiene una superficie y tiene una fuerza de tensión de esta cuerda, tiene otra fuerza de tensión de esta cuerda, el peso de él y la fuerza que tiene ahí. Ahí no tiene más fuerzas ese ejercicio. Entonces dice, la estudiante observa que el trabajador llena su recipiente completamente de agua y el limpiavidrios también, o sea, lo que él tiene en la mano. Debe modificar su diagrama de cuerpo libre teniendo en cuenta la información anterior, o sea, que ya llenó ese jarro de ahí. ¿Cuál de los diagramas mostrados en la figura 2, que los diagramas que se tienen ahí, corresponde a las fuerzas después de llenar el recipiente? Después de llenar el recipiente, no antes de llenar el recipiente. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, porque es después de llenar el recipiente. Entonces, esto es antes de llenar el recipiente. Cuando se llena el recipiente se genera otro peso. Eso es lo primero que hay que hacer y se genera otro peso solamente del balde y del limpiavidrios que tiene en la mano derecha. Entonces aquí podemos jugar con las respuestas que se tienen. Mire que está explicando cada uno de los diagramas. Entonces aquí ustedes deberían o si quieren hacer el diagrama, ¿sí? Hacen el diagrama, que sería muy de acuerdo a hacer el diagrama. ¿Qué es el diagrama? Vamos a hacer el diagrama ya con los dos pesos. Entonces tenemos la tensión, acá tenemos el muñequito, tenemos la tensión 1. Entonces, ojo, como llenamos ese balde, esta tensión se va a volver más grande, ¿sí? Porque ya esta tensión va a aumentar. Esta es la tensión 2, esta no tiene nada que hacer. Este peso va a aumentar, por eso lo hice más grande, ¿sí? Mire la diferencia de las dos tensiones. Lo que quiero es que ustedes miren que estoy haciendo la tensión más grandecita. Y la fuerza sigue igual. Ahí. Entonces ya solamente mirar cuál de en este diagrama cumple con el de la figura. Entonces si vemos el diagrama 1, solamente aumenta el peso. Eso es mentira porque al aumentar el peso se tiene que aumentar la tensión obligatoriamente. 2, el diagrama 2, se tendría que mirar en este caso que se aumenta la tensión, pero entonces el peso ¿qué? No podríamos, en este caso no tiene lógica. Recuerden que las fuerzas contrarias, si se aumenta esta, obviamente se tiene que aumentar esta, eso es lo lógico. Entonces en el diagrama 3, mire que se aumentan las dos, se aumenta la tensión y se aumenta el peso, ¿sí? Las otras dos quedan quietas. ¿Por qué? Porque si usted no está aumentando fuerza ni para allá ni para acá. No dice, el problema no dice que es que aumentó el ventarrón. No, ahí no está diciendo eso, ¿sí? Dice es que aumentó el peso entre la persona y la tensión ahí. ¿Listo? Y el diagrama 4 muestra que se aumentaron las dos laterales. A mí no me está diciendo nada de eso. Las dos laterales no se aumentaron para nada. Las que se aumentaron fueron esas. Entonces, por ende, la respuesta sería la C. El diagrama 3, porque al aumentar la masa y el peso, la tensión se aumenta también de la cuerda. ¿Sí? Entonces, ahí pues, esa se juega pues como con lo que se sabe que ustedes esto también lo vieron conmigo en décimo, todo el diagrama de fuerzas, es solamente el muñequito. Y se acuerdan que yo a ustedes les decía en décimo que esto lo iban a ver en las IFES. Mire que se los preguntan y se los preguntan con ejercicios reales. Como les decía yo a ustedes me decían, profe, pero es que esos dibujitos siempre son muy complejos. Y mire que no es que sean complejos, estos dibujitos, mire que los van a preguntar ahí. Bueno, vamos para la diapositiva para la pregunta número 4.
La pregunta número 4. Dice, esto es del salto del bungee jumping como se conoce. Se practica generalmente en puentes como muestran en la figura, ¿cierto? Como se muestra en la figura. En uno de estos saltos se utiliza una banda elástica que tiene una longitud sin estirar de 30 metros y que puede estirar 30 metros más, o sea, el doble. ¿Listo? En un salto, un deportista se lanzará desde un puente de 65 metros, o sea que si se lanza y se estira totalmente, siempre van a sobrar entre entre el suelo y hasta donde llega estirado, 5 métricos. ¿Listo? Cuando ha decidido, un puente de 65 metros de altura, cuando ha descendido apenas 20 metros, ¿cierto? Ahí donde está en este momento, que no se ha estirado la figura muestra que no se ha estirado el elástico, la transformación de energía que se habrá dado hasta el momento será D. Entonces esto es un tema teórico, un tema teórico. Entonces dice la primera, energía cinética a energía potencial. Ahí no habría ningún término de energía potencial por ningún lado. Habría cinética sí hay, energía cinética sí hay, pero potencial por ningún lado. Energía cinética a potencial gravitacional tampoco se está convirtiendo ahí pues de una a otra. Energía gravitacional, energía potencial gravitacional a potencial elástica, esa energía potencial elástica no entraría ahí. Y en definición, la energía potencial gravitacional sí se puede convertir a energía cinética, ¿sí? Porque la energía cinética, recuerden que tiene que ver toda la parte de resortes. Entonces ahí podríamos decir que se convierte de energía potencial gravitacional. ¿Por qué potencial gravitacional? Porque al lanzarse ya lo que va es con una aceleración gravitacional muy fuerte ahí y puede al llegar a estirarse en ese momento, y eso que dicen que es en este momento, ¿cierto? En el momento que dice del dibujito. Entonces ahí está, de energía gravitacional, porque ahí va gravitando, o sea, ahí va con aceleración gravitacional fuerte, va a pasar a una energía cinética que es la de elasticidad. ¿Listo? Bueno, entonces para este caso sería la D, la respuesta D. Bueno, seguimos con la pregunta número 4, seguimos con la número 5. Muy bien. Dice, en 3 instantes diferentes, un estudiante dibuja el diagrama de cuerpo libre, o otra vez volvemos a la pregunta número 4, el diagrama de fuerzas. Una piedra que cae en un estanque de agua, como se muestra en la siguiente figura. Él está tirando una piedra ahí a un estanque. Entonces dice, fuerza de resistencia hacia arriba, sí señor. Lo podemos llamar fuerza de resistencia, fuerza de flotación, fuerza de rozamiento con el agua, llámelo como quiera, pero ahí hay una resistencia, ¿cierto? Que va hacia arriba. Y el peso de la piedra que va hacia abajo. Entonces dice en 3 instantes. Dice el primer instante cuando entra al agua, el segundo instante cuando va en la mitad y el tercer instante cuando ya está cayendo al fondo. Ojo, mire que las flechas, la negrita es diferente en los 3 casos, diferente. Miren, la primera, mire que esa flechita negrita es muy pequeña. ¿Por qué? Porque no ha entrado al agua. Entonces esa fuerza de resistencia es muy poca. Por eso cuando usted tira una piedra en el aire va a bajar mucho más rápido que cuando cae en el agua. Eso es lo que quiere decir esa imagen. ¿Listo? Para que les quede claro. En la segunda, mire que ya la fuerza de resistencia ya va aumentando, la flechita negrita, por eso ya se está haciendo un poquito más grande. Y cuando va cayendo en el fondo, mire que ya esa resistencia se vuelve más grande. Se las voy a poner así, jóvenes.
Cuando ustedes tiran una piedra o una moneda a una piscina, ¿sí? Cuando ustedes tiran la moneda a la piscina, cuando ustedes la sueltan va muy rápido. Cuando va en la mitad de la piscina, si ustedes están dentro de la piscina y están viendo, esa moneda va muy suavecito, pero ya cuando va abajo ya empieza a irse mucho más suave. ¿Por qué? Porque la resistencia en el fondo es mucho más fuerte. Es decir, la presión ahí es mucho más fuerte. Ahí ya ejerce una presión. ¿Listo? Para que ustedes tengan en cuenta. Por eso las flechitas, la flechita negrita es la que va indicando cómo va. Y miren que la flecha gris, que es la del peso, la flecha gris no cambia. La flecha no quiere decir que aumente, mire que no está aumentando peso, el peso es igual. Y la flecha gris es constante, la flecha gris no va a cambiar porque el peso de esa masa es igual en cualquiera de los puntos. Dice, si el estudiante mide la aceleración de la piedra después del tercer instante, o sea, después del fondo, se espera que su magnitud respecto a los otros instantes sea. Entonces miren que esta pregunta también es una pregunta teórica, ¿sí? Es una pregunta que es como de leer muy bien. Dice, si el estudiante mide la aceleración, ¿qué le pasa a esa aceleración en ese caso? La aceleración gravitacional disminuye. Eso es lo primero que hay que ver ahí, ¿cierto? Entonces, profe, ¿y por qué disminuye? Uno porque sabe que disminuye, porque mire la flechita de la resistencia. La flechita de la resistencia aumentó, entonces al aumentar esa aceleración gravitacional va a disminuir. Entonces dice, mayor que la del primer instante, porque el peso hace que la piedra se acelere hacia abajo. Entonces, mire que aquí se pueden eliminar dos. Aquí se pueden eliminar. Si ya dijimos que esa aceleración iba a disminuir, entonces la A y la B que dicen mayor, elimínelas. Fácil. ¿Sí ven? Entonces es muy sencillo. Si ya identificamos de qué es lo que le pasa a la aceleración en ese punto, entonces dijimos que disminuía, entonces mire que esa parte de mayor, de que la aceleración es mayor, ahí se elimina. Entonces ya nos quedarían la C y la D. Entonces dice, constante, porque la aceleración de la piedra siempre es igual que la aceleración de la gravedad. Y resulta que acabábamos de decir que la aceleración aquí disminuía. Si disminuye, no puede ser constante. Por ende, la D es la única que nos daría, dice, nula, porque del tercer instante el peso de la piedra y la fuerza no nos daría el peso, nula, porque después del tercer instante, el peso de la piedra y la fuerza de la resistencia se cancelan en este caso. Por eso es que la piedra podría tener como, a veces la moneda, si ustedes lo han visto, la moneda empieza como a hacer el movimiento como de una pluma para caer ahí, ¿sí? Eso es lo que, como un ejemplo muy gráfico, pues como para que ustedes miren. Entonces en este caso, la respuesta sería la D. ¿Listo? Que ahí se volvería nula, en este caso. Profe, y entonces, pero es que si nula significa que esa aceleración es cero, y ahí en esa gráfica no se ve. Claro que se ve. El tercer instante, ojo, tercer instante, ¿cómo se ve? Aquí una misma flecha del mismo tamaño de esta. Cuando las dos flechas son iguales, quieren decir que tienen la misma fuerza. Por tanto, se anula. Como dice, quedará quieta ahí, pero no, o sea, se anula. Esa fuerza ahí se anula. Listo, para que tengan en cuenta esa respuesta ahí. Entonces ahí sería, en la pregunta 5, sería la respuesta la D. Bueno, vamos para la pregunta número 6. La respuesta, la pregunta número 5, la pregunta número 6. Listo. Esta tiene que ver con electricidad, algo que ustedes ya en los talleres van a empezar a trabajar conmigo, toda la parte de electricidad, de algo que ustedes también conocen, cuando es atrayente
o cuando se repelan, se atraen o se repelan. Dice, de la ley de Coulomb se sabe que la fuerza eléctrica, debido a la interacción entre capas de signos iguales, es repulsiva, lo que les decía, se repelen. Repelar es como no juntar, sino separarse. Y entre cargas de signos opuestos es atractiva. La siguiente figura muestra el sistema conformado por tres cargas eléctricas normales. Entonces me dice, vea, la segunda es positiva, la tercera es positiva, y la segunda es positiva, la primera es positiva y la tercera es negativa. ¿Cuál de las siguientes figuras muestra la fuerza eléctrica que ejercen la carga 2 y la 3 sobre la 1? Ojo lo que le están preguntando. Es la carga 2 y la 3 sobre la de arriba, las de abajo sobre las de arriba, no la de arriba sobre las de abajo. Ojo, que eso es muy importante. Según lo que nos dijeron ahí, que si las cargas iguales se repelen y las cargas contrarias se atraen. Entonces empecemos a mirar cada uno de los sistemas, podemos empezar a ver cada uno de los sistemas y vemos de que podemos empezar a ver, empecemos a observar cuáles podemos eliminar, que es, como son gráficas, podemos empezar a eliminar unas porque siempre dentro de ellas hay dos que no tienen, no tienen nada que ver con la pregunta, muchas de las veces sale así. Entonces podemos empezar a mirar. Entonces de las dos ejercen sobre la 1. Entonces empecemos a mirar una que no sea así. Mire por ejemplo la D, dice que la fuerza va hacia la 2, eso es imposible, porque le acabaron de decir de que las fuerzas iguales se repelen, entonces ¿cómo así que se están juntando? Mire el vector va hacia la 2, quiere decir que están juntando, o sea que esa se tiene que rechazar, de inmediato la D no es. La B, miremos la B, también me está diciendo que la 1 va encima de la 2, tampoco, o sea esas ya las podemos cancelar. Ya sabemos de que la B y la D no serían respuestas para esta pregunta. ¿Por qué? Porque nos dijeron arriba, cuando empezamos a leer, nos dicen que la interacción entre cargas de signos iguales es repulsiva. O sea, en vez de atraerse, se tienen que separar. Y en la B y la D nos están diciendo que se unen. Entonces, ahí ya se anulan esas dos. Nos quedarían la respuesta A y la C. Vamos a mirar. La A dice, la 2 y la 1, mire que el vector va hacia arriba de la 1, o sea, eso quiere decir que se repelen, que se están separando. Y que la 1 y la 3 se juntan, es decir, este puede ser una respuesta clara de eso, porque ahí se ve que las diferentes se atraen y las iguales se repelen. Vamos a ver la C. La C me dice, de 3 de la 1 me está indicando que se repelen. Eso es mentira porque dijeron que las contrarias se unen, por lo cual esa C se cancelaría, ¿cierto? Y nos quedaría solamente la respuesta 1. Porque recuerden, vean, tenemos los tres valores aquí, la 1, la 2 y la 3. Aquí tengo más y tengo menos. Entonces es muy sencillo. Según la teoría que me dieron antes del ejercicio, me están diciendo que qué fuerzas ejercen estos de acá. Entonces, esta es repulsiva y esta es atractiva. Listo, eso sería, ¿cierto? Entonces ya miro en las opciones cuál es la que me cuadra y ya la puedo ver claramente ahí, que es la opción A en este caso, porque es repulsiva y esa es atractiva. En el ejercicio ustedes ven la repulsiva que sale de allá, eso es pues que no se están juntando. Y la atrayente es que esta va hacia esta, pues ahí, según la teoría que nos muestra. Listo, para que tengan en cuenta en este ejercicio. Vamos con la pregunta número 7, ya como para ir terminando. Yo solamente traje como 7 preguntitas ahí como para que me diera más o menos una hora pues como de la presentación en
aquí en el canal de Azampas. Entonces, dice así. Pregunta 7. Un estudiante midió la energía potencial de un vagón en una montaña rusa. La gráfica representa los datos obtenidos por el estudiante. Entonces, esta sí es muy gráfica. Esta es muy sencilla, muy gráfica, muy sencilla. Todo se ve dependiendo, como les decía ahorita, de leer bien, de observar bien la gráfica. Dice, de los siguientes modelos de montaña rusa, ¿cuál explica la gráfica obtenida por el estudiante? Entonces, miren la gráfica. Si ustedes ven la gráfica hace casi que el mismo movimiento, que lo que quiere decir la montaña rusa en este caso. Entonces la gráfica dice, vea, primero empieza a bajar, después se va constante hasta llegar antes del tiempo 2, después empieza a subir, hace como una montañita y después vuelve a bajar y queda otra vez constante, y después vuelve a subir y vuelve y queda constante. Ojo que eso es muy importante. Entonces, empecemos a mirar cuál de las respuestas ahí se van a empezar a eliminar. Yo, por ejemplo, aquí según esa gráfica ya estoy eliminando una, la primera. La gráfica empieza bajando y la C dice que empieza subiendo. Ahí hay que eliminarla, ya. Ahí ya se elimina. Eso no tiene nada que ver con el ejercicio. Entonces pasé de tener 4 respuestas a tener 3 respuestas. Esto es como lo que se llama jugar con las respuestas ahí dentro de la pregunta. Listo. Vamos a mirar. Las otras 3 empiezan bajando, ¿cierto? Las otras 3 empiezan bajando. Entonces las otras 3 pueden ser. Después, ¿qué me dice? Sigue, ella baja y empieza constante. O sea, ¿qué quiere decir? Que baja y sigue un planito, ¿sí? Entonces, la pregunta A, mire que no sigue un planito. La respuesta A. La respuesta A sigue una bajada y vuelve a subir, por lo cual esa también se tiene que cancelar, ya esa no sería. Entonces ya cancelamos la A y la C en este caso. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría la respuesta B y la D. ¿Por qué? Porque si van cumpliendo. La B va cumpliendo, baja y sigue un plano, y la D baja y sigue otro planito. Vamos a mirar. Después dice, él empieza a subir, entonces en la B empieza a subir, y en la D también empieza a subir, a hacer ese círculo, ¿cierto? Y después dice que él sube y después vuelve y baja. En la B vemos que sube y ahí se acaba. O sea que esa no cumpliría tampoco con la opción que necesitamos. Miremos la D. Va, sube, sí señor, vuelve y baja y sigue un planito. Mire que el planito sigue y después termina subiendo y termina yéndose constante. Entonces, para que ustedes miren que la misma gráfica le va mostrando a uno cómo es que es el movimiento, en este caso, de la energía potencial, ¿sí?, que lleva ese vagón. Recuerden que la energía potencial, la potencia que lleva ese vagoncito, en este caso ahí, ¿cierto? Porque esa energía potencial también depende como de la velocidad o de los cambios, pues, de velocidad que vaya a tener el vagón en este caso. Bueno, entonces vemos de que la respuesta para este caso, para la pregunta número 7, sería la D, que es una respuesta pues que se ve muy gráficamente, es una respuesta que ustedes la encuentran solamente leyendo y mirando muy bien el ejercicio. Les voy a colocar la otra diapositiva que les coloqué ahí como las respuestas para que ustedes más o menos, si quieren repasar o si quieren hacer de pronto mirar otro tipo de ejercicios, más o menos se harían ahí. Ustedes pueden buscar todas estas evaluaciones para que ustedes trabajen. Las pueden buscar todas en internet. Encuentran infinidad de pruebas IFES pasadas. Eso les sirve mucho como para que ustedes más o menos sepan a qué se van a enfrentar allá. Así mismo son las preguntas de física en las IFES. Así, vea, tal cual. Como les he dicho a mis estudiantes
ponga mucha atención al leer, ponga mucha atención al mirar los ejercicios, mucha atención es a lo que le preguntan. Si vieron, hay preguntas que hacen dicen todo el enunciado y hacen una pregunta que a veces no tiene nada que ver con el enunciado, sino que preguntan es otra cosa, a ver si uno está atento a lo que está leyendo. Listo. Entonces, les agradezco mucho la atención, espero les sirva de algo estos tipsitos que se les quiso mostrar para la presentación de pruebas, ya que ustedes dentro de poco ya van para las pruebas IFES. Les deseo mucha suerte en estas pruebas, espero de que vayan muy concentrados, vayan muy atentos a realizar todo este tipo de evaluaciones. Y muchísimas gracias, agradecerle al canal Las Zampas, a toda la comunidad salgareña por habernos visto, por habernos atendido en esta mañana y bueno, que Dios los bendiga y que estén muy bien. Muchísimas gracias.